Queridas hermanas, hermanos, en este tiempo de Cuaresma hacemos un momento de detenernos para festejar a la figura de San José. Por lo que hoy, aunque las flores sean de color morado, porque indican que estamos dentro del periodo de la Cuaresma, hoy hemos escuchado el canto del Gloria porque estamos festejando a uno de los santos más importantes de nuestra Iglesia. A propósito de esto, es frecuente que algunas personas me pregunten ¿por qué en la Biblia se habla tan poco de San José? Y yo les respondo que en la Biblia lo que importa no es la cantidad de palabras, lo que importa es lo que expresan. Y a veces una sola palabra, si la analizamos a profundidad, puede decirnos muchas cosas, simplemente como la palabra papá. Decir que Dios lo eligió para que hiciera las veces de padre terreno, y padre significa ser providente. Por lo que José fue encargado de alimentar, vestir, dar hogar, seguridad, educar, corregir, enseñar un oficio. Y como en el judaísmo el padre es quien lleva a los hijos a la sinagoga y en aquel tiempo también al templo, Jesús aprendió a hacer oración gracias a José. El que nos enseñaría a orar, aprendió a orar de San José. Con José aprendió sus primeras oraciones y cantó sus primeros salmos. Aprendió a cubrir su cabeza y a vivir el Shabbat o sábado dedicándolo a Dios. Jesús aprendió también el oficio de carpintero gracias al trabajo constante, responsable, honrado, disciplinado y creativo de San José. Esos ojitos del pequeño niño Jesús seguramente se admiraban cuando su padre iba ensamblando alguna pieza en su humilde taller. José, además de ser papá terreno del Hijo de Dios, también fue esposo, con lo que esto conlleva. No solo amar a su esposa, protegerla, acompañarla, preocuparse por ella, sino también enseñar a los hijos a amarla, valorarla y respetarla. Porque recordemos que Jesús, aunque era Dios y hombre, tuvo que ir aprendiendo como niño todos los valores del hogar antes de descubrir su misión. Por eso para nosotros es tan importante el modelo y ejemplo de la Sagrada Familia. Y por eso se dice que si José fue cabeza, modelo de aquella Sagrada Familia, también lo tiene que ser de la Iglesia. El Evangelio también nos habla de cómo José, ya estando comprometido con María, se enteró que ella ya estaba embarazada. Y esto, para una mujer que ya estaba comprometida, era causa de repudio del esposo y como consecuencia de repudio también del pueblo. Además de que podía ser acusada de adulterio y ser condenada a morir a pedradas. Sí, José podía haber dicho a la comunidad, este hijo no es mío, y entonces todo el castigo del pueblo iría a María. Sin embargo, José, antes de tener el sueño que nos mencionó el Evangelio, ya tiene una reacción en su mente. Prefiero echarme la culpa yo. Prefiero decir que yo fui el canalla y me voy. ¿Para qué? Para que a ella se le respete, para que el niño que lleva en su vientre sea protegido. Imagínense, si en nuestro tiempo hay personas que difícilmente se casan con una mujer que ya tiene un hijo, en aquel tiempo era algo imposible. Solamente posible cuando alguien como José tiene un buen corazón. Sin embargo, como hemos dicho por el Evangelio, José no repudió a María. Y aunque el Evangelio nos habla de un sueño en que un ángel le dice que el hijo que espera es el Hijo de Dios, se trató de un sueño. Y no como en el caso de la Anunciación a María, con la presencia real de un ángel. Por lo que José, al despertarse, podía haber dicho,
fue solo un sueño, pero la realidad es otra. Y como consecuencia, haber despreciado a María. Pero no, como hombre de fe y de buen corazón, prefirió aceptar a María sin tener la certeza total de que en realidad ese hijo había sido concebido virginalmente. Quizás en nuestro tiempo alguien diría, vamos a que se haga la prueba, el ADN, quién sabe cuánta cosa. José es un hombre de fe, un hombre de buen corazón. El Evangelio nos habla también de que para cumplir con las órdenes del César, José tuvo que viajar a Belén con María, donde no encontraron lugar en la posada. Y esto nos hace pensar en todos los esfuerzos que él hizo para que María viajara en la manera menos difícil, así como preparar también todo lo necesario para el momento del nacimiento, después del cual, seguramente para que María pudiera descansar, tuvo en muchas ocasiones al divino niño en sus manos. Otras palabras que parecen pocas, pero que son muy fuertes, son cuando poco después del nacimiento tuvo otro sueño que pudo haber ignorado, pero su deseo de proteger al niño de la matanza de Herodes lo hizo migrar a Egipto, a un país lejano, desconocido del otro lado del desierto. Ciertamente viajó con temor a lo desconocido, pero con la confianza, con la fe de que Dios estaría siempre con su familia. Y llegando como migrante a Egipto, tuvo que adaptarse a las consecuencias para seguir dando lo mejor a Jesús y a María. Un idioma distinto, un lugar sin ningún conocido, un lugar sin templo, sin sinagoga, un tiempo difícil para la fe precisamente porque los judíos acostumbraban ir a la sinagoga y al templo para cumplir con los preceptos religiosos. Y José no pudo hacerlo. Pero él entendía que en estas circunstancias estaba primero la vida de su hijo, por lo que durante algunos años, quizás unos 3, tuvo que vivir con María su fe en una iglesia doméstica, en una sinagoga doméstica, sin cumplir con la presencia en el templo, enseñándonos a hacer lo que Cristo nos enseñaría, que se puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Otro momento, y de hecho el último del que nos hablan los evangelios, fue cuando, ya de regreso a Nazaret, cuando el niño cumplía los 12 años, edad en la que los judíos consideran la mayoría de edad para proclamar e interpretar la Biblia, la Sagrada Familia viajó a Jerusalén para las fiestas de Pascua. Y de regreso, cuando según las costumbres de las peregrinaciones judías, José pensaba que el niño venía con su madre o con el grupo de niños, y María pensó que vendría con su padre o con el grupo de niños, Jesús se había quedado en el templo admirado por el lugar y por la palabra de Dios que se escuchaba ahí. El Evangelio nos sintetiza las horas de angustia de ambos padres al sentir que habían extraviado a su hijo, recordándonos que, aunque fueron santos, también María y José tenían emociones y sentimientos como las de nosotros, pero estas emociones las elevaban a un grado especial gracias a su unión con Dios. Seguramente en ese momento José tenía la misma angustia que María, pero como un buen padre hizo que María se sintiera fortalecida. Más adelante ya no nos dice nada la Sagrada Escritura de qué pasó con José. ¿A qué edad murió? La tradición nos dice que seguramente cuando Jesús era ya joven. Y la Sagrada Escritura, al no hablar de José, cuando Cristo predica, cuando María está cerca de él, cuando Jesús es crucificado y resucita, nos hace entender que José habría muerto antes. Pero ¿por qué José, a propósito de esto, es patrono, además de la familia, además de los padres de familia, además de patrono de la iglesia? ¿Por qué es patrono para tener una buena muerte? Bueno, simplemente les invito a que se imaginen esta escena. José a punto de morir, ¿y quién lo acompaña? De un lado María
del otro lado Jesucristo. Qué mejor compañía para terminar nuestra existencia terrena. Por eso le pedimos a José que interceda para que cuando llegue el momento de nuestra muerte podamos tener a María y a Jesús junto a nosotros y, ¿por qué no?, a Él también. Y quisiera terminar diciendo unas palabras que nos hacen entender que Cristo le rindió un homenaje especial a su Padre. ¿A quién? A José, a su Padre terreno. Sabemos que el Padre del Verbo divino es el Padre eterno, pero aquí en la tierra tuvo un Padre terreno. Y yo me imagino que cuando le preguntaron a Cristo, ¿cómo le podemos llamar a Dios? ¿Cómo podemos hacer oración? Porque muchos en su tiempo decían que le tenían que llamar Yahvé, Adonai, Elohim, quizás también Jehová. Cristo dijo, no, eso fue en otro tiempo. Ahora cuando ustedes piensen en mi Padre, piensen en su propio Padre. ¿Por qué? Porque de esta manera van a entender, su Padre los ama, mi Padre los ama. Su Padre les ayuda, mi Padre les ayuda porque es providente. Su Padre los perdona, mi Padre los perdona. Su Padre los corrige, mi Padre los corrige. Su Padre quiere lo mejor para ustedes, también mi Padre. Por eso sé que es difícil que piensen en una imagen de Dios, pero quizás la mejor imagen de Dios que puedan tener es la de su propio papá. Cuando oren, digan Padre nuestro. Y seguramente que muchos de nosotros, cuando hacemos la oración del Padre nuestro, pensamos en Dios, pero también agradecemos por ese Padre terreno que Dios nos puso en la familia. Y yo creo que precisamente cuando Cristo estaba haciendo esta oración, pensaba en ese buen hombre, José, que le acompañó en los días más hermosos de su vida y lo fortaleció para poder enfrentar con gran valor la misión que él tenía que realizar. Que San José bendiga a todos los padres de familia, que San José bendiga a todas las comunidades religiosas que llevan su nombre, que San José bendiga a todas las personas que llevan el nombre de José o de Josefina, a los carpinteros también que siguen su oficio y especialmente a los lugares donde la gente no puede vivir su fe porque hay persecución. San José, ruega por nosotros.